con vosotros, con mis hermanos, la palabra del Señor, y el título del mensaje, la línea del mensaje en esta mañana se titula Imitadores. Imitadores. Alguien dijo que en este mundo, en esta vida, siempre estamos imitando. Imitando algo, imitando a alguien. Y la porción de la palabra de Dios que el Señor me dio para inspiración se encuentra en la tercera epístola del apóstol Juan, en el versículo 11. No te digo capítulo porque solo hay uno, es una carta, una epístola, tercera de Juan, versículo 11, y dice así: Amado, le dice el apóstol Juan a Gallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana nos podríamos preguntar, ¿qué es imitar? Bueno, imitar viene del verbo mimou, y de ahí se deriva al castellano mímica. Imitar es actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Imitar es reproducir de una persona de forma exacta o muy semejante determinadas cosas o características de esa persona. Eso es imitar. Bien, aquí el apóstol le dice a su hermano en la fe, Gallo, imita lo bueno y no lo malo. Ese es el rema o el lema que el Señor me daba, que podía ser un buen punto de salida, una buena catapulta para comenzar el año. Señor, en este nuevo año, ayúdame, dame sabiduría, dame valentía para imitar lo bueno y no lo malo. ¿Estáis de acuerdo con eso? Bien, ahora, lo bueno y lo malo. ¿Quién dice lo que es bueno y lo que es malo? Porque alguien podría salir de aquí, gloria a Dios, aleluya. ¿De qué ha sido la predicación? Hay que imitar lo bueno y no lo malo. Aleluya, amén. ¿Y qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? ¿Y quién dice lo que es el bien y lo que es el mal? Bueno, como introducción decir que vivimos en una sociedad llamada posmodernista en la que se realza el relativismo, pero se rechazan los valores absolutos de Dios. ¿Estáis de acuerdo con eso? Ahora se dice, bueno, eso depende de cómo tú lo veas. El bien y el mal, eso es como cada uno lo sienta. Si somos libres, si eso es bueno para ti, si a ti te gusta, ¿te han dicho eso alguna vez? Yo les predico el Evangelio, les predico la nueva vida en Cristo y me dice, bueno, si eso te hace bien a ti, si te va bien, a otros hermanos les preguntan, ¿verdad? ¿Siguen metidos en eso? ¿Sigues ahí? A mí me dijeron hace muchos años, trabajaba con un fotógrafo y yo le predicaba el Evangelio y me decía, quiero avisarte de una cosa, temo por ti, dice, te veo muy metido en eso. A los años fui ya siendo pastor de la iglesia y todo y le dije, tenías razón, fíjate si estoy metido. Y quiero seguir metido en la voluntad de Dios. Aleluya. Bien, ¿quién dice lo que es bueno? ¿Quién dice lo que es malo? Isaías capítulo 5, versículo 20, hay algunos cuantos ayes. Y dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, aquí hay otro ay, de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Déjame decirte que cuando se tergiversan los valores, cuando se tergiversan los valores de las cosas de esta vida, primero se ofende a Dios, se endurece la propia conciencia y se hace daño uno a sí mismo y a los demás. Te pongo ejemplos prácticos de cuando a lo amargo se le dice dulce y a lo dulce se le dice amargo. Cuando, por ejemplo, se le dice a la borrachera que es buen compañerismo. Esto es buen rollo. La borrachera, todo borracho, esto que colegas, que esto es amistad, ¿no? ¿Te das cuenta cómo se invierte todo? Cuando se deshonra a una jovencita, y algunos dicen que eso es aprovechar la ocasión.
O por lo contrario, por otra parte, se le llama a la seriedad mal genio, a la bondad se le llama infantilismo y al perdón se le llama debilidad y cobardía. ¿Te das cuenta cómo se pueden invertir los valores de lo que es bueno y lo que es malo? A muchas personas les interesa quitar a Dios y sus valores absolutos de la escena. Porque quizás piensan así, que un día no tendrán que dar cuenta a nadie, ni cuenta a Dios, y así podrán seguir quizás acostándose con la novia o haciendo lo que le viene en gana. Pero déjame decirte que Dios es más sabio que los hombres, y Dios dice en su palabra, Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y hay muchas formas de ser necio, hay muchas formas de decir no hay Dios, y es cuando uno vive una vida sin tomarlo en cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Pero en Miqueas el profeta, capítulo 6, versículo 8, vemos el otro contraste y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y gracias que somos su iglesia, gracias que Él nos ha salvado y Él nos muestra lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si alguien quiere decir, bueno, ¿y qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién lo dice? Dios revela. Dios revela. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios revela lo que es bueno y lo que es malo? Pero es más, aquí cuando Miqueas, el profeta, habla de parte de Dios a su pueblo, no dice, oh hombre, Él te ha revelado lo que es bueno. No, no, no. Él dice, Él te ha declarado, es decir, te vuelve a recordar lo que ya te reveló. Una cosa es revelar y otra cosa es declarar. Y el Señor nos declara, es decir, nos recuerda lo que ya nos reveló de lo que es bueno. Y damos gracias que no andamos en tinieblas, a tientas. Bien, volviendo al versículo inicial, este versículo de esta epístola de Juan, cuando escribe a Gallo, podríamos decir que este versículo es el gozne entre dos versículos. Un gozne, ¿sabes lo que es? Una bisagra. Entonces, este versículo que hemos leído, que Pablo, el apóstol Juan le dice a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno, es el gozne o la bisagra entre dos versículos o dos personas. Había un tal Diótrefes que era un mal testimonio, que describe aquí la palabra de Dios, que le gustaba tener el primer lugar, tenía actitudes que no estaban bien. El apóstol Juan dudaba incluso de si era cristiano. Y luego encontramos otro testimonio, que es el de Demetrio, que era un buen ejemplo, un buen testimonio. Por eso el apóstol le dice a Gallo, no imite un mal testimonio, Diótrefes en este caso, sino imita un buen ejemplo, Demetrio en otro caso. Déjame decirte que hay muchas personas que tropiezan y se van de la iglesia apelando al mal testimonio que han visto en algunos. Pero yo me pregunto, ¿por qué no deciden quedarse para imitar el buen ejemplo y trayectoria de otros? El Señor te da este consejo y puede ser de vital trascendencia para tu destino eterno. No es que yo me voy de la iglesia porque es que yo he visto muchas cosas en la iglesia. Pues claro, y las seguiremos viendo. Si Jesús tenía entre sus 12 un traidor, tenía un Judas. Si Dios mismo, como decía mi pastor, tuvo una división en el mismo cielo con los ángeles, pues claro que verás cosas en la iglesia, porque dice la palabra que trigo y cizaña crecen juntos y que un día Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Pero eso a mí no me justifica, porque el Señor me dice a mí, te dice a ti hoy, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Me vas a rendir cuentas a mí. Yo no voy a poder decir en aquel día, Señor, es que había algunos, es que no vea el testimonio, no vea el desengaño tan gordo que me llevé, no vea el mal ejemplo.
No vea aquel líder que parecía que... y no vea luego el batacazo. No, el Señor nos dice, imita lo bueno. No imites lo malo, imita lo bueno. Y yo te podría decir, si quieres al acabar el culto y tienes esas luchas, es que veo cosas que no... Yo te puedo decir, personas de gran testimonio y trayectoria, y te puedo aconsejar, pégate a eso y aprende. Aprende lo bueno. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra de Dios encontramos ejemplos muy claros sobre esto, sobre el hombre prudente y el hombre insensato. ¿A qué compararé, verdad? A este hombre que edificó, dice, su casa sobre la arena y otro edificó sobre la roca. Y la prudencia y la insensatez, el Señor la marca por el que oye su palabra y la hace o no la hace. También el Señor nos habla en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas o fatuas. El otro día me decía mi padre, José, ¿tú sabes lo que es el fuego fatuo? ¿Alguien sabe lo que es el fuego fatuo? ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues de un cementerio, cuando salen, se hace una combustión en la descomposición, el azufre, hay unos temas químicos que ocurren, se ve como una cosilla tipo así verde que sale por ahí, ¿no? Eso es un fuego, se le llama fuego fatuo, o de los pantanos donde hay agua estancada y se está descomponiendo algún bicho muerto, también hay fuegos fatuos. Y muchas veces decimos, Señor, queremos tu fuego, pero el Señor dice que nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es un fuego que consume mi carnalidad, mi escoria, gloria al Señor, pero me hace santo. Entonces, no quiero un fuego fatuo en mi vida, es decir, un ser fatuo es ser insensato, necio, engreído, imprudente. Y hay ejemplos de eso, pero también hay ejemplos de prudencia. Las vírgenes que tenían su lámpara, pero también el aceite. Hay personas que tienen lámpara, pero no tienen aceite. Y es un tiempo para decir, Señor, vengo a ti, por favor, a comprar más aceite, a recargar mi lámpara de aceite, para no quedarme a mitad de camino y tener luego que ir pidiendo a otros. Algunos dirían, ¿verdad? Los de comisiones dirían, antes que es la igualdad, se le ha acabado a estas 5 el aceite, las otras que tienen que repartan, pero las otras dijeron, no, y más bien a los que venden aceite, porque si no nos va a faltar a vosotras y a nosotras. La vida en el Señor, mi relación con Dios, no depende de otro, la tengo que vivir yo. Ese es el primer punto. Segundo punto. En Efesios capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La imitación de Dios no es obra de un día, sino tarea de toda la vida. ¿Estás de acuerdo? Nos vamos a pasar toda la vida imitando a Dios. Toda la vida. No es un día, es tarea de toda una vida. Déjame que te lea algo que quiero no perder ni una frase, te la voy a leer. El artista, cuando pinta, sabe muy bien que no será capaz de pasar por encima a Goya o a Velázquez, pero eso no lo desalienta. Utiliza su pincel con todos los mayores esfuerzos para que, al menos en cierta medida, humildemente se parezca al gran maestro. Así el escultor, cuando convencido de que no será rival de Miguel Ángel, esculpirá el mármol aún y tratará de estar lo más cerca posible del modelo. Así también cada cristiano, aunque sienta que no puede llegar a la altura de la excelencia total y perciba que nunca podrá llegar a ser en la tierra como la imagen exacta de Cristo, todavía mantiene a Jesús como el ejemplo y mide sus propias deficiencias por la distancia entre él y Jesús. Esto lo hará olvidando todo lo que ha logrado. Seguirá adelante llorando, yendo hacia arriba y deseando ser conformado más y más a la imagen de Cristo Jesús. ¿En qué manera debemos imitar? Porque alguien podría decir, eso es imposible, imitar a Dios, nadie puede imitar a Dios, ni vamos a ser nadie como Dios. Estoy de acuerdo.
Pero ¿en qué manera puedo imitar a Dios? Como hijos, dice, a Dios como Padre. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué? Será para algo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, el versículo 48, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es este tipo de imitación que Dios nos pide a sus hijos. Me dijo el otro día Eliezer, muchacho que estoy conociendo, nos estamos conociendo ahora, él y yo. Y el otro día me decía, en cuanto a la imitación, ¿sabías que los bebés no saben reír? Se ríen porque ven a otros reír. Y se ríen por imitación. Eso me llamó la atención. Y escuché a un pastor también decir que estaba algo sorprendido porque veía en su hija hacer unos gestos cuando se enfadaban un poquillo raros, feillos, unos gestos raros. Y él se preguntaba, ¿de dónde habrá sacado la niña eso? Dice, hasta que un día me di cuenta que era yo mismo quien lo hacía. Otros dicen que la imitación es incluso por pura genética. Por pura genética. Y le he pedido a Agustín que me dé permiso para contar algo que le ocurrió a él. Él se quedó prácticamente sin padre desde el año y medio, no conoció, no convivió con su padre. Pero muchos años y años después, cuando su padre falleció, él fue a Alemania, y cuando en esa búsqueda de donde su padre estuvo y rememorando todo eso, alguien le dijo allí, en Alemania, fíjate qué interesante, que a su padre le encantaba coleccionar bolígrafos, algo que a Agustín le encanta. Lo viste en las cajas, los bolígrafos y todo, y a Agustín le encanta. ¿Cuándo vio eso? ¿Y cuándo lo vivió? ¿Y cuándo le dijo a su padre? Tu padre te dijo, colecciona bolígrafos igual que yo. Oye, y dice, ¿y esto? Oye, y no te preguntas, no te planteas, si hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Y Él dice en su palabra que podemos participar, gracias por sus preciosas y grandes promesas, podemos ser participantes de una naturaleza divina. Entonces yo puedo participar de una genética celestial divina. Que esa palabra implantada en mi corazón, ese espíritu, gloria al Señor, ese trasplante de corazón, eso que viene de Dios, que es invisible, que es un misterio, gloria al Señor, me puede dar la capacidad de ser un imitador. Como hijos amados, imitadores de nuestro Padre Celestial. Y yo tengo que proponerme, y como iglesia tenemos que decir, Señor, en oración, sería un buen tema o una buena línea de oración para el miércoles que viene. Te anticipo que el miércoles que viene a las 7 seguiremos teniendo este año cultos de oración. Y entonces podríamos orar, Señor, ayúdame a ser un hijo que imita a su padre y un hermano que imita a su hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesucristo. Y si imito bien a mi padre como hijo e imito bien a mi hermano mayor como hermano, entonces podremos decir con seguridad, somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Aleluya. Número 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Buscando mis comentarios bíblicos, tuve dificultad de encontrar 1 Corintios 11:1, porque no estaba. Y digo, pero bueno, ¿los comentaristas se lo han tragado? ¿No les gusta? Hasta que descubrí
que no estaba en capítulo 11, versículo 1, sino que estaba al final del capítulo 10. Digo, ¿por qué lo han metido ahí? Es un versículo que está en medio del capítulo 10 y empezando el capítulo 11, y parecía que estaba perdido, pero no estaba perdido. Es que es la conclusión de cosas muy importantes. Entonces, cuando Pablo está diciendo, imitadme a mí como yo imito a Cristo, hay que ver todo el contexto y por qué lo dice. ¿Sabes por qué lo estaba diciendo? Pues te lo voy a decir. Pablo es urgente a los corintios a que imiten su propio ejemplo y el de Jesucristo. ¿En qué? El contexto, y tú lees el capítulo 10, primera carta a Corintios, capítulo 10, era en no buscar su propio bien, sino el del otro. En no buscar agradarse a sí mismo, dice la palabra de Dios, que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que procuró el beneficio de muchos. Y ahí el apóstol Pablo dice a los hermanos de la iglesia, el Señor nos lo dice hoy a nosotros, imítame a mí como yo imito a Cristo en esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice también, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Está hablando sobre todo cuando dice acordaos de vuestros pastores, normalmente está hablando de pastores que ya no están, que murieron, que partieron con el Señor, y había que recordar, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Otra traducción dice, acordaos de vuestros líderes, los que os comunicaron la palabra de Dios, considerad cómo se despidieron de esta vida y seguid el ejemplo de su fe. ¿Te das cuenta cómo en la palabra encontramos por un sitio y por otro, imitad, sed imitadores de Dios, de lo bueno y no de lo malo, de siervos de Dios, aleluya, de referentes que podemos tener? Dios quiere que aprendamos a ser buenos imitadores. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, Filipenses 3, versículo 17, dice el apóstol, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como he dicho, mimetes, de ahí viene la palabra imitador. Era una palabra que usaba Aristóteles para describir al actor que representaba muy bien en la escena a varios personajes. Y alguien podría decir, pues yo no voy a ser un imitador, yo voy a ser auténtico. Yo recuerdo una persona que me decía mucho, pues yo no tengo que imitar a nadie ni ser como nadie, porque yo soy, no te voy a decir el nombre, y decía, soy tal, y me decía luego, 100%. Y yo pensaba, ese es tu problema, chico. 100%. Antes oraba Benjamín, suele orarlo a menudo, que menguemos nosotros, que crezcas tú y que mengue yo, que haya más porcentaje de él que de mí. Imitar no se está refiriendo a una copia barata, a una copia, ¿verdad?, hipócrita o falsa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener ese mismo espíritu, ese mismo porte, ¿verdad?, esa misma forma de vivir, de andar en la vida. Bueno, de ahí viene el castellano mímica. Y mira, esto te va a gustar, quiero leerlo literal para que no se escape nada. El gesto y el porte de una persona hablan más alto y claro muchas veces que todas las palabras, pues penetran directamente en otras personas sin tener que ser traducidos mediante el diccionario de los propios conceptos. Si yo miro a Benjamín y le hago así, ¿qué estoy diciendo? Yo no he dicho nada, que es muy susceptible. Si yo miro a Mari y le hago así, ¿qué le estoy diciendo?
Y hay gestos, hay miradas, que dicen, hay miradas que matan, dicen, ¿no? Hay un porte, un lenguaje no verbal con el cual podemos decir muchas cosas. La mímica, los gestos, ¿no? Yo desde aquí veo mucho lenguaje, ¿eh? Y tú también verás el mío. Vemos lenguajes no verbales. Pero en esta ocasión Pablo no está diciendo escuchadme. Él dice imitadme, imitadme. Aleluya. Damos gloria a Dios. Y número 5, terminamos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Hemos visto que podemos imitar sobre todo a Dios, buenos ejemplos, hermanos de buenos ejemplos, siervos de Dios. Pero podemos también incluso imitar iglesias, congregaciones. Y dice aquí, Primera Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí el apóstol lo que está describiendo es el fruto que vio en los tesalonicenses de la recepción que tuvieron de la palabra de Dios. Cuando se recibe de verdad la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como realmente es, como palabra de Dios, alguien que lo entiende así, una congregación que lo entiende así, es una congregación potente y llena de buenos frutos. Y el apóstol Pablo está elogiando a los tesalonicenses porque recibieron muy bien la palabra de Dios, tuvieron una receptividad muy buena y los frutos eran genuinos. La prueba de esos frutos era que habían imitado, en este caso, a las iglesias de Judea. Las iglesias de Judea estaban sufriendo persecución y maltrato por sus propios compatriotas judíos rebeldes. En este caso, los tesalonicenses estaban sufriendo las mismas cosas de los de su propia nación. Es muy fácil decir, yo voy a imitar a alguien en el que la vida le va todo viento en popa. Pero cuando hay que imitar a alguien, a una iglesia, a un matrimonio, a un hermano, a una hermana, que está realmente sufriendo por causa de Cristo y del Evangelio, escucha bien, no por tu mala cabeza o tus malas actitudes, sino por causa del Evangelio y por causa de Cristo, aleluya, eso es digno. Eso es, aleluya, recompensado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tendríamos que preguntarnos a qué tipo de iglesia, de congregación quiero imitar. Hoy hay muchos tipos de iglesias. Escuché un mensaje de un siervo de Dios que el título se titulaba Iglesias a la carta. Iglesias a la carta. Pero vamos a mirar, Señor, qué ejemplo de iglesia quiero imitar. Podemos imitar de una congregación esto que lo hacen mejor, esto que tienen más luz, esto en el que sí, pero sobre todo, aquí la esencia, lo que está diciendo el apóstol, es que esta iglesia era elogiada porque estaba dispuesta a imitar una esencia tremenda y era estar dispuesto a sufrir por causa del Evangelio, por el reino de Dios, por Jesucristo, no por otras cosas. Aleluya. Terminamos recordando el versículo inicial, amado y amada también, amada. No imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Señor, en este año queremos ser imitadores, como tú nos enseñas en tu palabra. Necesitamos tu ayuda. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado un año más que ha terminado. Y queremos, Señor, confiar en que en este nuevo año tú vas a hacerlo igual o mejor. Señor, queremos como iglesia, como familias, como matrimonios, los ancianos, los jóvenes, los niños, los enfermos y los sanos, los que tienen ánimo y los que están afligidos. Todos, Señor, sea cual sea el proceso, como iglesia tuya queremos decirte,
Señor, ayúdanos a que podamos ser esos imitadores que tu palabra nos enseña. Señor, que cuando tengamos relación con otros hermanos, que cuando quedemos en tener comunión con otras personas, Señor, en las relaciones, en un noviazgo, en una amistad, en una confraternidad, como sea, Señor, tú dices en tu palabra, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Señor, queremos estar bien convertidos y que los demás, Señor, sean contagiados por nosotros y no nosotros contaminados de lo malo. Señor, que cuando incluso entre hermanos, Señor, en los que unos tienen más luz en un área y otros más luz en otra, podemos, Señor, hacer un intercambio de valores, Señor, y contagiarnos los unos a los otros, en transmitirnos luz, revelación, bendición que enriquece los unos a los otros. Señor, que cuando se unan algunos hermanos en amistad, Señor, que el que está mejor afecte al que está peor. Que no sea al contrario, Señor. Que el poder de persuasión para lo bueno sea mayor que el poder de persuasión para lo malo y para debilitar. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores. Danos sabiduría, danos, Señor, discernimiento y enséñanos a ver claramente, Señor, a poder pararnos, Señor, y considerar, Señor, los resultados de las conductas, de la forma de conducirse, de vivir, de andar en ti y podamos imitar la fe verdadera y no lo que es falso. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Ayúdanos a ser hijos tuyos, hijos del día, hijos de luz, hijos obedientes. Señor, gracias que ya no somos hijos de ira. Y si hay algún hijo de ira porque está bajo tu ira, Señor, que pueda entrar en arrepentimiento, pueda convertirse a ti de todo corazón, Señor, y podamos, Señor, ser adoptados, pueda ser adoptado, recibir el espíritu de adopción y poder clamar, Abba, Padre. Gracias, Padre, gracias por ser como eres tú. Ayúdanos, Señor, a ser hijos dignos tuyos. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Y si la iglesia está de acuerdo, dice amén.